La galaxia nunca había visto una guerra como esta en siglos. Los grandes imperios de las estrellas habían luchado entre sí, comerciando con planetas como si fueran moneda, librando guerras con reglas, con códigos y con moderación. Luego cometieron el error de atacar la Tierra, algo que nadie había considerado jamás. La humanidad era una amenaza real. La Tierra era un mundo remoto, primitivo según los estándares galácticos. El dominio, un imperio en expansión de señores helarios de sangre fría, veía a la Tierra como nada más que una conquista fácil, quizás una prueba para sus jóvenes guerreros. Descendieron sobre el planeta azul con sus relucientes naves de guerra, esperando la rendición. En cambio, encontraron el infierno. Los primeros días de la guerra fueron un caos. La humanidad, fracturada y desprevenida, sufrió pérdidas inconmensurables. Las ciudades fueron quemadas desde la órbita. Poblaciones enteras fueron aniquiladas en un abrir y cerrar de ojos. Los Zari se rieron de la débil resistencia. Sus guerreros marcharon entre las ruinas de la humanidad. La civilización, creyendo que la victoria estaba casi asegurada, la humanidad cambió. La supervivencia no era suficiente. La rendición nunca fue una opción. La guerra se convirtió en algo más monstruoso. La humanidad se negó a morir. Lucharon en silencio con armas que la galaxia nunca había visto. Libraron la guerra sin honor, sin restricciones. El dominio había llegado esperando una batalla civilizada, pero lo que obtuvieron fue la aniquilación. Los soldados de la Tierra recurrieron a la guerra de guerrillas, usando todos los trucos, todas las trampas, toda la desesperación para recuperar su mundo. Y cuando finalmente aprendieron a luchar en el espacio, cuando se adaptaron, cuando evolucionaron, no hubo forma de detenerlos. La primera victoria verdadera llegó cuando la Resistencia capturó una nave de guerra Zeri. Nadie sabía cómo lo hicieron los desorganizados supervivientes, solo que habían asaltado la nave como demonios del infierno, masacrando a la tripulación alienígena con sus manos desnudas cuando sus armas fallaron, y luego llevaron la guerra a las estrellas que la galaxia observaba. Horrorizados, mientras las mareas giraban rápidamente, las naves de guerra humanas e implacables se adentraban en el territorio del dominio, planetas que nunca habían conocido la guerra. La guerra ardía mientras la humanidad vengaba a sus caídos. Los Zari, una vez orgullosos conquistadores, ahora huían aterrorizados al ver los estandartes de guerra de la Tierra. Pero no era solo una guerra, era algo peor, era algo personal. La humanidad no solo conquistó, sino que destruyó, exterminó especies enteras que se habían aliado con el dominio. Quemaron civilizaciones enteras hasta los cimientos. Las razas pacíficas de la galaxia rogaron clemencia, suplicaron a la humanidad que se detuviera, pero la Tierra no tenía piedad, y así la guerra continuó. La galaxia tembló y la humanidad, una vez los desvalidos, ahora se erguía como los monstruos en la oscuridad. Esto ya no era una lucha por la supervivencia, era venganza, y apenas había comenzado. La desesperada retirada de los dominios destrozó la ilusión de su invencibilidad antes de la guerra con la humanidad. Eran los más temido imperio en la galaxia. Sus estandartes de guerra se extendían por miles de mundos conquistados. Ahora sus flotas ardían en el espacio. Sus generales aniquilaban sus planetas, cayendo uno a uno. Pero el horror no solo residía en las victorias de la humanidad, sino en cómo luchaban contra el dominio. Siempre habían librado la guerra con un sentido de superioridad. Esclavizaban, conquistaban, pero nunca aniquilaban por completo. Sus guerras estaban destinadas a terminar con la rendición de un nuevo gobernante que tomara el trono de un mundo derrotado. La humanidad no tenía tales intenciones. Las primeras imágenes grabadas de la guerra, volviéndose contra el dominio, datan de la caída de Borsk 9, un planeta que había servido como puesto militar durante siglos. Los soldados del dominio, antes élite y despiadados, ahora eran los que se acobardaban. Cuando las naves de guerra humanas entraron en el sistema, no hubo declaración ni advertencia, el cielo simplemente estalló en llamas. Los humanos no desembarcaron tropas, no tomaron prisioneros, bombardearon el mundo, hasta que la superficie hirvió, hasta que los océanos se convirtieron en vapor, hasta que no quedó ni un solo Zari. Entonces se trasladaron de planeta en planeta, sufriendo el mismo destino. Los soldados del dominio abandonaron sus puestos, arrojando sus armas en señal de rendición, esperando la misericordia que la humanidad una vez valoró. Pero la misericordia había muerto. En la Tierra, los pocos supervivientes que escaparon
Relataron las pesadillas que siguieron. Las tropas terrestres humanas no eran soldados, eran verdugos. No lucharon por la gloria ni el honor. Lucharon para exterminar las colonias Ari. Incluso aquellas que nunca habían participado en la guerra fueron destrozadas. Las ciudades fueron arrasadas. Los civiles masacraron a los usuarios que lograron huir de la masacre. Contaron historias de soldados humanos que llevaban los huesos de sus enemigos caídos. La risa resonaba entre las ruinas de sus mundos. Los otros imperios de la galaxia observaron con horror durante siglos. Habían creído que la humanidad era débil. Ahora se daban cuenta de su error. Dominios. El Gran Consejo, una vez tan orgulloso, ahora era una cámara de miedo y desesperación. Su líder, el canciller supremo Bor, se paró ante sus asesores. Sus rasgos reptilianos, hundidos y pálidos, no se detendrán. Uno de sus ministros susurró: «Debemos rendirnos. Debemos ofrecerles nuestro imperio». El canciller Bor negó con la cabeza. «¿Creen que quieren nuestra rendición?» Su voz se quebró. «No quieren la paz. No quieren el gobierno». Se giró hacia la proyección holográfica de lo que una vez fue la capital del dominio. Ahora, un páramo de fuego y huesos. Nos quieren muertos, así que el dominio se preparó para su última defensa. Enviaron señales de socorro por toda la galaxia pidiendo ayuda. Algunos imperios consideraron intervenir, pero el miedo los detuvo. Si el dominio, el imperio más poderoso de la galaxia, había caído ante la humanidad, ¿qué posibilidades tenían? Uno a uno, guardaron silencio. El nombre de la humanidad se extendió por las estrellas, ya no como una ocurrencia tardía, sino como una advertencia para la especie que una vez soñó con explorar la galaxia. Se había convertido en su mayor pesadilla y la guerra estaba lejos de terminar. Las últimas fortalezas de los dominios temblaban mientras la flota de la humanidad se adentraba más en su espacio. No había freno ni vacilación. Cada mundo que una vez perteneció a los Eri ardía o ya se había convertido en polvo. Los demás imperios galácticos permanecían congelados por el miedo, observando desde las sombras. Susurraban entre sí, debatiendo si debían intervenir, pero nadie se atrevía a moverse. Habían visto lo que le sucedía a quienes se interponían en el camino de la humanidad. El dominio había sido arrogante, poderoso desmesuradamente, y sin embargo, sus flotas ahora flotaban como escombros en el vacío. La batalla final se cernía sobre Selor Prime, el corazón del dominio. El otrora poderoso mundo natal de los Ari ya no era un símbolo de poder. Era un mundo ahogado por el miedo. Sus ciudades, una vez orgullosas, estaban llenas de refugiados, los restos de una especie al borde del abismo. De la extinción, lo sé. Hielo sobre Selor Prime eran un caos desesperado de plataformas defensivas, barricadas de última hora y naves de guerra extraídas de los confines del dominio. Pero en el fondo todos sabían la verdad. Nada detendría lo que se avecinaba. La flota humana llegó en silencio, sin grandes declaraciones ni exigencias de rendición. La galaxia ya lo había aprendido. La humanidad no perdió el tiempo con palabras. Simplemente mataron a las naves de guerra Sari. Una vez que el terror de las estrellas se desintegró en instantes de contacto, dispararon todo lo que tenían: lanzas de plasma, torpedos de materia oscura, ojivas destructoras de planetas. Pero los humanos se habían adaptado. Aprendieron de cada batalla y evolucionaron con cada derrota. Lo que una vez fueron naves primitivas de acero y fuego, ahora eran instrumentos rápidos y precisos de muerte. En cuestión de horas, la flota Seri no era más que escombros. Y luego vino el asalto terrestre. La superficie de Selor Prime se convirtió en un matadero. Los guerreros Seri lucharon con desesperación, sabiendo, no había ningún lugar a donde huir. Lucharon con más fuerza que nunca, pero la humanidad era algo completamente distinto. Se movían como demonios en la noche. Soldados acorazados atravesaban las líneas de defensa como una plaga imparable. Por cada humano que caía, 10 Ari morían. Civiles corrían, madres aferradas a sus hijos. Ancianos susurraban oraciones a los dioses que los habían abandonado. Pensaban que rendirse aún podría ser una opción. Que tal vez, si se inclinaban lo suficiente, la humanidad mostraría misericordia. Pero ésta no había sobrevivido a la caída de la Tierra. Las últimas horas de Selor Prime no fueron una batalla, sino una ejecución. Las fuerzas humanas se extendieron por las ciudades como el fuego, sin dejar nada intacto. El Palacio Real Seri, un símbolo de dominio durante miles de años, se derrumbó en llamas, y entonces todo terminó. La última señal Seri se desvaneció en el vacío. El dominio ya no existía. El silencio que siguió no fue alivio, fue terror.
La galaxia ahora comprendía a la humanidad. No habían ganado la guerra, se habían convertido en la guerra. La raza humana, una vez fracturada, una vez dividida por fronteras y naciones, ahora tenía un solo propósito. La rabia que los había alimentado durante la masacre del dominio en la Tierra no se había desvanecido, ardía con más intensidad que nunca. Y ahora, sin ningún enemigo contra el que luchar, la pregunta era quién sería el siguiente. Los imperios comenzaron a enviar mensajes frenéticos, desesperados por llegar a los humanos antes de que tomaran su decisión. Pero en el fondo todos sabían la verdad. La humanidad había probado la venganza, y no habían terminado. El silencio que siguió a la caída del dominio fue diferente a todo lo que la galaxia había conocido. No era paz, no era alivio, era la tranquilidad de algo antinatural, algo peor que la guerra. Celor Prime había sido el mensaje final de la humanidad a las estrellas, un brutal testimonio de lo que le sucedía a quienes atrevían a cruzarlas. El planeta no solo había sido conquistado, sino que había sido borró las ruinas de sus otrora grandes ciudades, que ardían bajo la tenue luz de su sol moribundo, y los cadáveres de los últimos como salario yacían esparcidos por el yermo. No había supervivientes, ni prisioneros, ni negociaciones. La humanidad había dejado algo claro. Habían terminado de ser víctimas. Eran ellos los que debían ser temidos en toda la galaxia. Los imperios temblaban a pensar en lo que vendría después. La comunidad galáctica, una vez arrogante y desdeñosa con la Tierra, ahora estaba paralizada por el terror. Los gobernantes más poderosos, las civilizaciones más antiguas, celebraban reuniones secretas, susurrando con voces de pánico. ¿Se detendría la humanidad o volverían su mirada al resto de la galaxia? Desesperados por evitar su propia destrucción, los imperios más poderosos enviaron enviados al nuevo alto mando de la humanidad. Súplicas de paz, ofertas de alianzas, promesas de reparaciones, cualquier cosa para evitar el destino del dominio. La respuesta de la humanidad llegó. Días después, una sola transmisión, 3 palabras. Estamos observando. No era una declaración de paz, era una advertencia. La galaxia se apresuró a interpretar el mensaje. ¿Significaba que la humanidad estaba satisfecha con su venganza? ¿Se rendirían ahora que su mayor enemigo se había ido? ¿O era solo el comienzo? Nadie lo sabía, y esa incertidumbre era lo más aterrador de todo. Caída mientras la galaxia contenía la respiración, comenzaron a surgir informes de algo aún peor. Se habían citado naves de guerra humanas mucho más allá del espacio del dominio, en las profundidades de territorios inexplorados. Se movían sin transmitir señales, sin declarar su propósito. Eran fantasmas en el vacío, apareciendo en los límites de las fronteras de diferentes imperios antes de desaparecer con la misma rapidez. Al principio, los avistamientos se descartaron como paranoia, pero luego las naves comenzaron a desaparecer. Al principio, solo eran pequeñas naves de exploración, luego convoys enteros desaparecieron sin dejar rastro. Militares puestos de avanzada a lo largo de los confines del núcleo galáctico se silenciaron, sin señales de socorro, sin escombros. Los campos simplemente desaparecieron, y entonces los mensajes comenzaron a distorsionarse. Las transmisiones llenaron los canales de emergencia de cada gran imperio. Sus señales se distorsionaron y se interrumpieron por interferencias desconocidas, pero a través de la estática, una cosa estaba clara. Una voz fría, mecánica e inhumana. Observaste cómo quemaban nuestro mundo. Ahora te observamos. El mensaje siempre era el mismo, repitiéndose sin cesar hasta que las transmisiones se interrumpieron en un silencio vacío. Nadie sabía qué significaba. Nadie quería averiguarlo. Imperios enteros comenzaron a fortificar sus mundos, preparándose para una guerra que no había sido declarada. Las civilizaciones más antiguas, las que habían resistido sin oposición durante miles de años, ahora se encogían tras sus escudos planetarios con la esperanza de que, si permanecían en silencio, la mirada de la humanidad los sobrevolaría. Las rutas comerciales cambiaron de la noche a la mañana. Los mercaderes se negaron a pasar cerca del espacio ocupado por humanos. Los pilotos susurraban sobre naves de guerra abandonadas que flotaban. En el vacío, sus cascos tallados con símbolos en la antigua lengua humana, recordatorios del sufrimiento de la Tierra. Algunos creían que la humanidad los estaba probando, esperando a que el primer imperio cometiera un error. Otros temían que la humanidad ya no se preocupara por la estrategia, que esto ya no se trataba de guerra, que esto se trataba de venganza.
Los grandes gobernantes de las estrellas, aquellos que una vez habían descartado la Tierra como nada más que un mundo primitivo, no podían hacer nada más que sentarse en sus palacios dorados, contemplando la interminable oscuridad del espacio, y preguntarse si la humanidad seguía observando o si ya había comenzado su cacería. El miedo que se apoderó de la galaxia no tenía nombre ni precedente. El dominio había sido borrado de la existencia, su gente borrada, su mundo natal reducido a un páramo carbonizado. Pero la guerra había dejado atrás algo mucho peor que la destrucción. Había dejado atrás el silencio. Los humanos estaban ahí fuera a observar. Bando, esperando. Nadie sabía dónde atacarían a continuación. Algunos imperios cayeron en el caos, sus líderes descendiendo a paranoia, fortificando sus mundos con una esperanza desesperada. Otros intentaron enviar emisarios con regalos, tratados y súplicas de rendición incondicional, de clemencia. Antes de que la guerra hubiera comenzado, la humanidad no respondió. Pasaron días, luego semanas, luego meses. La galaxia se convirtió en un cementerio de anticipación. Las rutas comerciales fueron abandonadas. Las flotas ya no patrullaban sus fronteras, sino que ocultaban en ellas los grandes imperios de las estrellas. Razas que habían conquistado sectores enteros que habían gobernado sin oposición durante milenios ya no hablaban en términos de poder, ahora solo susurraban con miedo. Y entonces comenzaron las desapariciones. Naves de guerra enteras comenzaron a desaparecer del vacío. Al principio eran pequeñas naves, exploradores, puestos de avanzada de cargueros de suministros y los confines más lejanos del espacio conocido. No había señal de socorro, ni advertencia, solo silencio. El tipo de silencio que los humanos habían dejado atrás en Celor borró las ruinas de sus otrora grandes ciudades, que ardían bajo la tenue luz de su sol moribundo, y los cadáveres de los últimos como salario yacían esparcidos por el yermo. No había supervivientes, ni prisioneros, ni negociaciones. La humanidad había dejado algo claro. Habían terminado de ser víctimas. Eran ellos los que debían ser temidos en toda la galaxia. Los imperios temblaban a pensar en lo que vendría después. La comunidad galáctica, una vez arrogante y desdeñosa con la Tierra, ahora estaba paralizada por el terror. Los gobernantes más poderosos, las civilizaciones más antiguas, celebraban reuniones secretas, susurrando con voces de pánico. ¿Se detendría la humanidad o volverían su mirada al resto de la galaxia? Desesperados por evitar su propia destrucción, los imperios más poderosos enviaron enviados al nuevo alto mando de la humanidad. Súplicas de paz, ofertas de alianzas, promesas de reparaciones, cualquier cosa para evitar el destino del dominio. La respuesta de la humanidad llegó. Días después, una sola transmisión, 3 palabras: estamos observando. No era una declaración de paz, era una advertencia. La galaxia se apresuró a interpretar el mensaje. ¿Significaba que la humanidad estaba satisfecha con su venganza? ¿Se rendirían ahora que su mayor enemigo se había ido? ¿O era solo el comienzo? Nadie lo sabía, y esa incertidumbre era lo más aterrador de todo. Caída mientras la galaxia contenía la respiración, comenzaron a surgir informes de algo aún peor. Se habían citado naves de guerra humanas mucho más allá del espacio del dominio, en las profundidades de territorios inexplorados. Se movían sin transmitir señales, sin declarar su propósito. Eran fantasmas en el vacío, apareciendo en los límites de las fronteras de diferentes imperios antes de desaparecer con la misma rapidez. Al principio, los avistamientos se descartaron como paranoia, pero luego las naves comenzaron a desaparecer. Al principio, solo eran pequeñas naves de exploración, luego convoys enteros desaparecieron sin dejar rastro. Militares puestos de avanzada a lo largo de los confines del núcleo galáctico se silenciaron, sin señales de socorro, sin escombros. Los campos simplemente desaparecieron y entonces los mensajes comenzaron a distorsionarse. Las transmisiones llenaron los canales de emergencia de cada gran imperio. Sus señales se distorsionaron y se interrumpieron por interferencias desconocidas, pero a través de la estática, una cosa estaba clara. Una voz fría, mecánica e inhumana. Observaste cómo quemaban nuestro mundo. Ahora te observamos. El mensaje siempre era el mismo, repitiéndose sin cesar hasta que las transmisiones se interrumpieron en un silencio vacío. Nadie sabía qué significaba. Nadie quería averiguarlo. Imperios enteros comenzaron a fortificar sus mundos, preparándose para una guerra que no había sido declarada. Las civilizaciones más antiguas,
Las que habían resistido sin oposición durante miles de años, ahora se encogían tras sus escudos planetarios con la esperanza de que, si permanecían en silencio, la mirada de la humanidad los sobrevolaría. Las rutas comerciales cambiaron de la noche a la mañana. Los mercaderes se negaron a pasar cerca del espacio ocupado por humanos. Los pilotos susurraban sobre naves de guerra abandonadas que flotaban. En el vacío, sus cascos tallados con símbolos en la antigua lengua humana, recordatorios del sufrimiento de la Tierra. Algunos creían que la humanidad los estaba probando, esperando a que el primer imperio cometiera un error. Otros temían que la humanidad ya no se preocupara por la estrategia, que esto ya no se trataba de guerra, que esto se trataba de venganza. Los grandes gobernantes de las estrellas, aquellos que una vez habían descartado la Tierra como nada más que un mundo primitivo, no podían hacer nada más que sentarse en sus palacios dorados, contemplando la interminable oscuridad del espacio, y preguntarse si la humanidad seguía observando o si ya había comenzado su cacería. El miedo que se apoderó de la galaxia no tenía nombre ni precedente. El dominio había sido borrado de la existencia. Su gente, borrada. Su mundo natal, reducido a un páramo carbonizado. Pero la guerra había dejado atrás algo mucho peor que la destrucción. Había dejado atrás el silencio. Los humanos estaban ahí fuera observando, esperando. Nadie sabía dónde atacarían a continuación. Algunos imperios cayeron en el caos, sus líderes descendiendo paranoia, fortificando sus mundos con una esperanza desesperada. Otros intentaron enviar emisarios con regalos, tratados y súplicas de rendición incondicional, de clemencia. Antes de que la guerra hubiera comenzado, la humanidad no respondió. Pasaron días, luego semanas, luego meses. La galaxia se convirtió en un cementerio de anticipación. Las rutas comerciales fueron abandonadas. Las flotas ya no patrullaban sus fronteras, sino que ocultaban en ellas los grandes imperios de las estrellas. Razas que habían conquistado sectores enteros que habían gobernado sin oposición durante milenios ya no hablaban en términos de poder, ahora solo susurraban con miedo. Y entonces comenzaron las desapariciones. Naves de guerra enteras comenzaron a desaparecer del vacío. Al principio eran pequeñas naves, exploradores, puestos de avanzada de cargueros de suministros y los confines más lejanos del espacio conocido. No había señal de socorro, ni advertencia. Solo silencio, el tipo de silencio que los humanos habían dejado atrás en Selor.